Hay santos que parecen hechos de mármol, serios, solemnes, distantes, vidas tan perfectas que parecen inalcanzables. Y luego está Felipe. Felipe Neri es el santo que nadie espera. El santo que hacía bromas en medio de la misa, que se ponía sombreros ridículos para que la gente dejara de tomarlo tan en serio, que bailaba por las calles de Roma, que creía que la alegría era el camino más corto a Dios. Un hombre que transformó Roma en el siglo XVI, no con sermones severos, ni penitencias extremas, sino con risas, con música, con amistad, con una alegría tan contagiosa que la gente no podía resistirse. Vivió 80 años, y cada día de esos 80 años fue una celebración de la vida, del amor, de la bondad de Dios. Si alguna vez has pensado que para ser santo tienes que ser triste, aburrido o alejarte del mundo, la historia de Felipe te va a sorprender, porque Felipe nos enseña algo que muchos olvidan, que Dios no quiere siervos tristes, que la santidad no está reñida con la alegría, que puedes amar profundamente a Dios y disfrutar profundamente de la vida. Si estás cansado de la seriedad, si necesitas recordar que la fe puede ser alegre, si buscas un santo que te haga sonreír mientras te transforma, cierra los ojos, descansa, escucha. Esta es la historia del santo de la alegría. Filippo Romolo Neri nació el 21 de julio de 1515, en Florencia, Italia. Era un momento turbulento en la historia. Europa estaba dividida por la Reforma Protestante. La Iglesia Católica enfrentaba sus peores crisis. Había corrupción, escándalos, divisiones. El mundo parecía romperse en pedazos. Pero en medio de todo eso, en una casa modesta de Florencia, nació un niño que tenía un don especial: la capacidad de hacer sonreír a cualquiera. Su padre, Francesco, era notario. No eran ricos, pero tampoco pobres. Vivían bien, tenían lo suficiente. Su madre murió cuando Felipe era muy pequeño, dejando a Francesco viudo con varios hijos. Pero a pesar de esa pérdida temprana, Felipe creció como un niño extraordinariamente alegre. Siempre estaba riendo, siempre estaba jugando, siempre encontraba el lado divertido de las cosas. Sus maestros lo describían como brillante pero travieso. Aprendía rápido, pero le costaba quedarse quieto. Prefería estar en la calle, jugando con otros niños, explorando, haciendo amigos. Y tenía un talento natural para la amistad. La gente se sentía atraída hacia él. Había algo en Felipe, algo cálido, acogedor, que hacía que las personas quisieran estar cerca de él. Desde joven, Felipe tuvo una fe profunda. Iba a misa regularmente, rezaba. Pero su espiritualidad era diferente. No era oscura ni severa. Era luminosa, alegre. Para Felipe, Dios no era un juez distante. Era un padre amoroso que quería la felicidad de sus hijos. Cuando Felipe tenía 18 años, su padre quiso que aprendiera el negocio familiar. Lo envió con un primo suyo, Rómulo, que tenía un negocio exitoso cerca de Montecassino. La idea era que Felipe aprendiera el oficio, eventualmente heredara el negocio, se estableciera, se casara, tuviera una vida cómoda y segura. Y al principio, Felipe obedeció. Fue con su primo, empezó a aprender el negocio, y habría sido bueno en eso. Era inteligente, carismático, buen con los números. Pero algo pasó en Montecassino que cambió todo. Cerca de allí había un monasterio benedictino. Felipe comenzó a visitarlo, a hablar con los monjes, a rezar en la capilla. Y en ese silencio, en esa quietud, sintió algo, una llamada, un anhelo, una certeza de que su vida no estaba destinada a ser un negocio exitoso. No sabía exactamente qué era lo que Dios le pedía. No sentía la llamada a ser monje. No quería encerrarse en un monasterio. Pero sabía que tenía que hacer algo diferente. Entonces, a los 18 años, Felipe tomó una decisión audaz. Renunció a la herencia que le esperaba. Le dijo a su primo que no podía quedarse. Y se fue a Roma
con casi nada en los bolsillos. Roma en 1533 era una ciudad en crisis. La población había caído drásticamente después del saqueo de 1527. Había pobreza extrema, corrupción, violencia. La ciudad que había sido el centro del mundo cristiano estaba en ruinas, tanto física como espiritualmente. Pero Felipe no se dejó intimidar. Llegó a Roma y encontró trabajo como tutor. Enseñaba a los hijos de una familia noble florentina que vivía en Roma. Le pagaban poco, pero le daban comida y un pequeño cuarto en el ático. Y con eso, Felipe era feliz. No necesitaba más. Durante el día enseñaba. Durante la noche estudiaba. Estudió filosofía y teología con los agustinos. Era brillante. Sus profesores decían que tenía futuro como académico, que podría llegar lejos en la universidad. Pero después de 3 años, Felipe dejó los estudios. No porque no fuera capaz, sino porque se dio cuenta de que no era ese su camino. Vendió todos sus libros, excepto unos pocos que amaba, y se dedicó a lo que sentía que Dios realmente le pedía: estar con la gente, especialmente con los más pobres, los más olvidados, los más heridos. Felipe comenzó a caminar por las calles de Roma. Visitaba hospitales, hablaba con los enfermos, iba a las plazas donde los comerciantes trabajaban, se sentaba con ellos, los escuchaba, les hacía reír. Iba a las tabernas donde los jóvenes perdían su tiempo y su dinero. Se sentaba con ellos. No los juzgaba, no los sermoneaba, simplemente conversaba, les hacía preguntas, los trataba como amigos. Y la gente respondía, porque Felipe no venía con aires de superioridad, no venía a salvarlos desde arriba, venía como uno de ellos, alegre, humano, real. Poco a poco, Felipe comenzó a reunir a un grupo de jóvenes. No los llamaba discípulos, eran amigos. Se juntaban en las calles, en las plazas, en las iglesias. Felipe les enseñaba sobre Dios, pero lo hacía de una manera tan alegre, tan accesible, que no parecía una lección religiosa, parecía una conversación entre amigos. Los llevaba de peregrinación a las catacumbas, los antiguos cementerios cristianos fuera de Roma. Caminaban juntos, cantaban, rezaban, compartían comida. Era mitad aventura, mitad retiro espiritual. Y lentamente, esos jóvenes comenzaban a cambiar. Dejaban los vicios, se volvían más generosos, más amables, más conscientes de Dios, todo sin que Felipe les dijera que tenían que cambiar, simplemente por estar cerca de Él, por contagiarse de su alegría, de su amor. Felipe tenía una frase que repetía constantemente: un santo triste es un triste santo. Creía profundamente que la tristeza no venía de Dios, que Dios quería que sus hijos fueran felices, que la alegría era una forma de oración, una forma de decirle a Dios: gracias por la vida, gracias por existir. En 1544, cuando Felipe tenía 29 años, tuvo una experiencia que marcaría el resto de su vida. Era la víspera de Pentecostés. Felipe estaba solo, rezando en las catacumbas de San Sebastián. Estaba pidiendo al Espíritu Santo que lo llenara, que lo transformara, que le diera lo que necesitaba para servir mejor. Y según su propio testimonio, sintió algo físico, un calor intenso en el pecho, como si su corazón se expandiera, como si fuera a estallar de amor. Cuando regresó a casa, su pecho estaba literalmente hinchado. Más tarde, después de su muerte, cuando examinaron su cuerpo, descubrieron que 2 de sus costillas estaban rotas y curvadas hacia afuera, como si algo dentro de él hubiera crecido tanto que necesitaba más espacio. Los médicos no tenían explicación. Felipe simplemente decía: Dios ensanchó mi corazón para que cupiera más amor. Desde ese día, Felipe vivió con un amor desbordante, un amor que no podía contener, que tenía que compartir con todos. Seguía sin ser sacerdote, seguía siendo un laico,
un hombre común, pero su influencia crecía. Cada vez más personas venían a hablar con él, a pedirle consejo, a buscar su amistad, y Felipe nunca rechazaba a nadie, rico o pobre, pecador o santo. Todos eran bienvenidos, todos eran amados. En 1551, cuando Felipe tenía 36 años, su confesor le dijo algo que lo sorprendió. Felipe, debes hacerte sacerdote. Felipe no estaba seguro. Había visto a muchos sacerdotes corruptos. Sacerdotes que usaban su posición para poder y riqueza. Sacerdotes que no amaban realmente a la gente. No quería ser uno de ellos, pero su confesor insistió. Le dijo que precisamente porque había sacerdotes malos, se necesitaban sacerdotes buenos. Sacerdotes como Felipe. Sacerdotes que realmente amaran. Finalmente, Felipe aceptó. Fue ordenado sacerdote el 23 de mayo de 1551. Y desde el primer día, Felipe fue un sacerdote diferente a todos los demás. Se estableció en la iglesia de San Girolamo de la Carità, en el corazón de Roma, y ahí comenzó algo que cambiaría la vida espiritual de la ciudad. Felipe empezó a ofrecer lo que él llamaba charlas espirituales. Pero no eran sermones tradicionales, no eran aburridos, ni técnicos, ni llenos de lenguaje complicado. Felipe hablaba de Dios como si estuviera hablando de un amigo, contaba historias, hacía bromas, se reía, hacía que la gente se riera, y en medio de esas risas, de esa alegría, deslizaba verdades profundas sobre el amor de Dios. Las charlas comenzaron pequeñas, unas pocas personas en una habitación, pero la voz se corrió, y pronto la habitación estaba llena. Luego tuvieron que conseguir una habitación más grande, y luego otra más grande. Gente de todos los niveles sociales venía, nobles y mendigos, eruditos y analfabetos, jóvenes y ancianos, porque todos se sentían bienvenidos, todos se sentían amados. Felipe tenía un don especial para el confesionario. Pasaba horas escuchando confesiones, y la gente salía transformada, no por sus penitencias, que eran siempre suaves, sino por su amor, por la forma en que te miraba sin juzgarte, por la forma en que te hacía sentir que, a pesar de todo lo que habías hecho, todavía eras amado por Dios. Había historias famosas de Felipe en el confesionario. Una vez, una mujer vino a confesar que había estado chismeando mucho, había difundido rumores, había dañado reputaciones. Felipe le dio una penitencia extraña. Le dijo: ve a tu casa, toma una almohada llena de plumas, súbete al techo más alto que encuentres y vacía las plumas al viento. Luego regresa. La mujer, confundida, hizo lo que Felipe pidió. Subió al techo de una torre, abrió la almohada, y las plumas volaron por toda Roma llevadas por el viento. Regresó a Felipe y le dijo: ya lo hice, padre. Y Felipe respondió: bien, ahora ve y recoge todas las plumas. ¿Qué? Eso es imposible. Las plumas están por toda la ciudad. El viento las llevó a todas partes. Y Felipe dijo suavemente: exactamente. Así es con tus palabras. Una vez que las dices, no puedes recuperarlas. Van por toda la ciudad, lastiman, destruyen, y no puedes deshacerlo. Por eso debemos cuidar nuestras palabras. La mujer nunca olvidó esa lección, y la historia se extendió por toda Roma. Felipe también tenía métodos poco convencionales para lidiar con la vanidad y el orgullo. Una vez, un noble joven vino a Felipe queriendo ser su discípulo. Era rico, educado, bien parecido, y lo sabía. Era vanidoso. Felipe aceptó, pero le dio una tarea. Le dijo: quiero que vayas al mercado y compres flores, pero no las traigas en una bolsa. Llévalas tú mismo, en tus brazos, caminando por toda la ciudad hasta aquí. El joven estaba horrorizado. Era un noble. ¿Cómo iba a caminar por Roma cargando flores como un sirviente? ¿Qué dirían sus amigos? ¿Qué dirían los que lo conocían? Pero si quería ser discípulo de Felipe,
tenía que obedecer. Así que fue al mercado, compró las flores y caminó por Roma. La gente lo miraba. Algunos se reían. Algunos hacían comentarios. El joven sentía que se moría de vergüenza. Cuando finalmente llegó donde Felipe, estaba rojo de humillación. Y Felipe lo miró con ternura y le dijo: «Ahora estás listo para aprender, porque has aprendido que la opinión de los demás no importa tanto como pensabas, que puedes sobrevivir a la vergüenza, que tu orgullo no es tan importante como creías». El joven se convirtió en uno de los discípulos más fieles de Felipe. Felipe creía en usar el humor para desinflar el orgullo, especialmente su propio orgullo. A medida que su fama crecía, más y más personas venían a verlo. Decían que era un santo, que era especial. Y Felipe odiaba eso. Entonces hacía cosas ridículas a propósito para que la gente dejara de idealizarlo. Se afeitaba solo media barba. Se ponía sombreros absurdos. Bailaba en medio de procesiones solemnes. Hacía muecas en momentos serios. La gente se quedaba confundida. Este era el gran Felipe Neri, el santo de Roma, actuando como un bufón. Y ese era exactamente el punto. Felipe quería que la gente viera que él era humano, que no era mejor que ellos, que la santidad no se trataba de ser perfecto o solemne, se trataba de amar, y podías amar mientras reías, mientras disfrutabas, mientras eras completamente humano. En 1575, el Papa Gregorio XIII oficialmente reconoció el trabajo de Felipe y aprobó la fundación de la Congregación del Oratorio. No era una orden religiosa tradicional. Los miembros no hacían votos solemnes. No usaban hábitos especiales. Vivían como sacerdotes seculares, pero se reunían para orar juntos, para apoyarse mutuamente, para servir juntos. Era un modelo revolucionario, una comunidad sin las estructuras rígidas de las órdenes tradicionales, una comunidad basada en el amor y la amistad más que en reglas y obligaciones, y funcionó. El oratorio creció, se extendió a otras ciudades, y en cada lugar los oratorios se convertían en centros de vida espiritual, lugares donde la gente encontraba a Dios no en la severidad, sino en la alegría. Felipe también amaba la música. Creía que la música era una forma de oración, que podía elevar el alma a Dios de maneras que las palabras solas no podían. Así que incorporó música en todo lo que hacía. Sus charlas espirituales incluían música. Las liturgias incluían música hermosa. Los jóvenes cantaban en las calles. De hecho, Felipe es considerado el padre del oratorio musical, la forma musical que eventualmente se convertiría en la ópera. Porque en sus reuniones se cantaban historias religiosas con música, y eso evolucionó hacia formas musicales más complejas. Felipe vivía con sencillez extrema. Su habitación era pequeña y sin adornos. Dormía poco, comía poco, daba todo lo que tenía a los pobres, pero nunca fue sombrío sobre esto. Nunca hacía alarde de su pobreza. Nunca juzgaba a los que tenían más. Simplemente vivía de esa manera porque le parecía correcto, porque quería ser libre. Libre de las preocupaciones materiales. Libre para amar. Y a pesar de su sencillez, o tal vez por ella, Felipe tenía amigos en todos los niveles de la sociedad. Papas y mendigos. Cardenales y prostitutas. Todos eran bienvenidos. Todos eran tratados con el mismo respeto, con el mismo amor. Los años pasaron. Felipe envejeció. Pero su espíritu nunca envejeció. A los 60 años, seguía jugando con los niños en las calles. A los 70, seguía bailando cuando la música tocaba. A los 80, seguía haciendo bromas y riendo. Su salud era frágil. Sufría problemas cardíacos, consecuencia de aquella experiencia en las catacumbas, cuando su corazón se expandió. A veces el corazón le latía tan fuerte que podía verse a través de su ropa. A veces tenía episodios en los que casi se desmayaba,
pero nunca se quejaba. Nunca dejaba que el dolor lo hiciera amargo. Seguía sonriendo. Seguía amando. Una de las cosas más hermosas de Felipe era su relación con los niños. Los amaba profundamente. Y los niños lo amaban a él. Los niños de las calles de Roma conocían a Felipe. Corrían hacia él cuando lo veían. Le jalaban la sotana. Le pedían que les contara historias. Y Felipe siempre paraba. No importaba cuán ocupado estuviera. Siempre tenía tiempo para los niños. Les contaba historias divertidas. Les enseñaba canciones. Jugaba con ellos. Los hacía reír. Y en medio de esos juegos, esos niños aprendían sobre el amor de Dios, sin sermones, sin lecciones formales, solo a través del amor que Felipe les mostraba. Felipe también tenía un don especial para reconciliar a las personas. Roma estaba llena de enemistades, familias que habían estado peleadas por generaciones, personas que se odiaban por razones que ni siquiera recordaban. Y Felipe, con su alegría y su amor, lograba lo imposible. Reunía a enemigos, los hacía sentarse juntos, los hacía hablar, los hacía reír, y de alguna manera, en presencia de Felipe, los odios viejos se disolvían. Había una historia famosa de dos nobles que habían estado enemistados durante años. Sus familias no se hablaban. Había sido una disputa sobre tierras, sobre honor, sobre algo que ya nadie recordaba bien. Felipe los invitó a ambos a cenar, sin decirle a ninguno que el otro estaría ahí. Cuando llegaron y se vieron, la tensión era palpable. Querían irse. Pero Felipe insistió. Los sentó. Sirvió comida simple. Y comenzó a hablar. No habló sobre la disputa. No intentó resolver el problema directamente. Simplemente habló sobre la vida, sobre la familia, sobre los hijos, sobre los nietos. Contó historias divertidas. Hizo bromas. Y lentamente la tensión se disolvió. Los dos nobles comenzaron a relajarse, comenzaron a reír, comenzaron a verse no como enemigos, sino como dos hombres viejos que habían desperdiciado años en un odio inútil. Al final de la noche, se abrazaron, se perdonaron, y la enemistad que había durado décadas terminó. Todo porque Felipe les recordó su humanidad compartida, porque les mostró que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en odio, que el amor siempre es posible. En sus últimos años, Felipe seguía confesando, seguía dando sus charlas, seguía siendo el corazón espiritual de Roma, pero su cuerpo se debilitaba. Los problemas cardíacos empeoraban, caminaba con dificultad. A veces tenía que descansar después de solo unos pasos. Aún así, nunca perdió su alegría. Nunca dejó de hacer bromas. Nunca dejó de cantar. Hay una historia de sus últimos días que resume perfectamente quién era Felipe. Un joven vino a visitarlo. Felipe estaba muy débil, acostado en su cama. El joven estaba triste, pensando que esta podría ser la última vez que vería a Felipe vivo. Pero cuando entró a la habitación, Felipe lo miró y dijo: ¿Por qué esa cara larga? ¿Viniste a un funeral o a visitar a un amigo? El joven intentó sonreír. Dijo: Padre Felipe, estoy preocupado por usted. Y Felipe respondió: Pues deja de preocuparte y cuéntame algo divertido. Los últimos días de mi vida no voy a pasarlos siendo triste. Dios es bueno. El cielo es real. Y pronto voy a estar allá. ¿Qué hay de triste en eso? Y entonces Felipe le pidió al joven que cantara. Y ahí, en lo que sería su lecho de muerte, Felipe y el joven cantaron juntos. Canciones alegres, canciones de alabanza, canciones de gratitud. El 25 de mayo de 1595, Felipe se levantó como todos los días. Celebró misa, escuchó confesiones, habló con amigos. Parecía estar mejor que en semanas. Por la tarde, recibió visitas. Habló, rió, bendijo a todos los que vinieron. Después de medianoche, llamó a uno de sus discípulos. Le dijo simplemente: Creo que es hora. Y ahí,
Rodeado de sus amigos más cercanos, sosteniendo un crucifijo, Felipe Neri murió. Tenía 80 años. Había vivido una vida larga, una vida plena, una vida de amor. Cuando la noticia de su muerte se extendió por Roma, la ciudad lloró. Miles de personas vinieron a ver su cuerpo, a tocarlo, a pedirle una última bendición. Decían que su rostro, incluso en la muerte, tenía una sonrisa, como si Felipe hubiera muerto feliz, como si finalmente hubiera llegado a casa. Felipe Neri fue canonizado en 1622, solo 27 años después de su muerte. Un proceso relativamente rápido, porque su santidad era indiscutible. Miles de personas habían sido testigos de su vida. Miles habían sido transformados por su amor. Hoy, casi 500 años después de su nacimiento, Felipe sigue siendo uno de los santos más amados. Su congregación del oratorio existe en todo el mundo. Sus métodos de evangelización, basados en la alegría y la amistad, siguen siendo relevantes, y su mensaje sigue siendo el mismo. Un santo triste es un triste santo. Dios quiere que seamos felices. La alegría no es contraria a la santidad, es parte esencial de ella. La vida de San Felipe Neri nos enseña algo que nuestra época necesita desesperadamente escuchar, que la fe no tiene que ser triste, que puedes amar profundamente a Dios y disfrutar profundamente de la vida, que la alegría es una forma de oración. Felipe nos muestra que la santidad no se trata de ser perfecto o solemne, se trata de amar, y ese amor puede expresarse en una sonrisa, en una broma, en un abrazo, en una canción. Nos enseña que el orgullo es el enemigo de la alegría, que cuando nos tomamos demasiado en serio, cuando nos preocupamos demasiado por lo que otros piensan, perdemos la libertad de ser realmente felices. Felipe nos recuerda que Dios no es un juez severo esperando a castigarnos. Es un Padre amoroso que quiere nuestra felicidad, que nos creó para la alegría, que cada don bueno, cada placer sano, cada momento de belleza, viene de Él. Si esta noche estás cansado de la seriedad, si la fe te parece pesada, si has olvidado cómo sonreír, recuerda a Felipe. Él también vivió en tiempos difíciles. También vio corrupción, división, dolor, pero eligió la alegría, eligió el amor, eligió creer que, a pesar de todo, Dios es bueno y la vida vale la pena vivirla. Tú también puedes elegir eso. Puedes elegir la alegría incluso cuando las circunstancias no son perfectas. Puedes elegir reír incluso cuando hay razones para llorar. Puedes elegir amar incluso cuando duele. Porque la alegría verdadera no depende de las circunstancias externas. Depende de saber que eres amado, que Dios está contigo, que hay un propósito en todo, que al final el amor gana. Felipe vivió 80 años alegres, no porque su vida fuera fácil, no porque no tuviera pruebas o dolores, sino porque eligió ver la bondad de Dios en todo, eligió agradecer, eligió amar, y esa elección lo transformó, y a través de él transformó a miles. Y hoy, siglos después, su alegría sigue siendo contagiosa, sigue inspirando, sigue recordándonos que la santidad puede ser alegre. Así que descansa ahora, cierra los ojos y recuerda, tú también estás llamado a la alegría. Tú también puedes vivir con esa libertad, con esa risa, con ese amor desbordante, porque tú también eres un ciudadano del cielo, y el cielo no es un lugar sombrío, es un lugar de gozo eterno, de amor infinito, de alegría sin fin, y esa alegría puede comenzar ahora, hoy, en tu próxima sonrisa, en tu próximo acto de amor, en tu próxima elección de ver lo bueno en lugar de lo malo. Hasta la próxima historia. Que San Felipe Neri te acompañe, que te enseñe a reír, que te recuerde que un santo triste es un triste santo y que Dios quiere verte feliz. Buenas noches, ciudadanos del cielo.
que descanses en paz, que sueñes con alegría y que mañana despiertes recordando que la vida es un regalo y que la mejor forma de agradecer ese regalo es vivirlo con amor y con risa. Porque al final, cuando llegue tu momento de cruzar esa puerta que llamamos muerte, lo que importará no será cuánto lograste o cuánto tuviste, será cuánto amaste, cuánto reíste, cuánta alegría compartiste. Y si has vivido como Felipe, llegarás al cielo con una sonrisa, y Dios, tu Padre, te recibirá con los brazos abiertos y te dirá: bien hecho, hijo mío, bien hecho, hija mía, viviste bien, amaste bien, y ahora ven, entra en el gozo eterno que he preparado para ti desde el principio. Descansa, ciudadano del cielo. Tu hogar te espera, y mientras tanto, vive con alegría, porque ese es el camino de Felipe, y es el camino más corto al corazón de Dios.